Pero quisiera relatarles un caso que quizá nos pueda ayudar mucho, de un misionero, no recuerdo bien si fue en la India, que un día visitó la casa de un platero, de un hombre que tenía un pequeño taller donde refinaba plata. Dice que al entrar en el taller del platero se encontró con este cuadro, un fuego encendido, muy vivo, muy fuerte, una vasija de hierro sobre el fuego, un líquido dentro de la vasija, y por encima de la vasija un hombre que tenía lo que a primera vista parecía un palo o un garrote, como para pegar o castigar a alguien. Resultó ser una espátula. Y estaba el platero por encima de la vasija que contenía la plata. Y pasaba la espátula y sacaba la escoria. El misionero que lo vio dijo que el cuadro para él fue así: un cristiano soportando pruebas, de abajo el fuego y de arriba aparentemente alguien que estaba enojado con él y que estaba como para castigar. A veces ese es el cuadro que nosotros nos hacemos de la prueba. Fuego por debajo que quema, y miramos hacia arriba y pareciera que el Señor se ha olvidado de nosotros y que nos ha mandado un castigo que pensamos que no merecemos. Luego el misionero le preguntó al platero: ¿cómo sabe usted cuando la plata ya está suficientemente refinada? Y él le contestó: con esta espátula voy quitando la escoria que el fuego desde abajo va mandando hacia arriba. Y cuando, después de quitar la escoria, puedo mirar sobre la superficie de la plata líquida y ver mi propio rostro como en un espejo, entonces ya sé que la plata está purificada. Eso es lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Fuego debajo, aparentemente enojo. Él está queriendo grabar en nuestro carácter, en nuestro ser, en nuestra persona, la misma imagen de su Hijo. Este es el propósito eterno de Dios. A los que antes predestinó, a estos también llamó para que seamos conformes a la imagen de su Hijo. Y el versículo 8 toca nuestros afectos muy profundamente. A quien amáis sin haberlo visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, yo quisiera preguntar esto. ¿Ustedes creen que si el Señor Jesucristo estuviera, voy a decir un disparate, estuviera personalmente aquí, pero que lo pudiéramos ver físicamente? Yo les pregunto esto. ¿Ustedes creen que podríamos amarle a Él de una manera más profunda de la que podemos hacerlo en espíritu? ¿Hace falta ver la persona para amarla? Si hemos tenido una experiencia personal con alguien, ¿hace falta que esté al lado nuestro para que le amemos? ¿O es que ustedes no tienen familiares en España o en Colombia o algún país lejano que no les ven? Y casi en forma mágica, la distancia, en lugar de enfriar el amor, pareciera que lo fortalece. Si es verdadero amor, lo debe fortalecer. A quien amáis sin haberla visto.
en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Un gozo que no se puede explicar con palabras, un gozo que ya tiene sabor a gloria. ¿Cuál fue la última vez en que le dijimos, en lo secreto de nuestro corazón al Señor, Señor, te amo? Señor, te quiero con todo mi corazón. Estos cristianos que estaban padeciendo persecución, según Pedro, no le veían, estaban sufriendo, pero le amaban y se alegraban y se gozaban. Dios nos ha dado la dicha de disfrutar sentimientos felices. El cristiano sabe lo que es la alegría verdadera, lo que es el gozo verdadero, lo que es el amor verdadero. Y solamente en Cristo y en Dios se puede llegar a disfrutar esto. La tercera sección, y con esto terminamos, vamos a ser breves, habla de algo que a mí me deja con la boca abierta. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Qué profetas? Bueno, Isaías, Jeremías, Daniel, Oseas, todos los profetas del Antiguo, estos grandes hombres, estos gigantes espirituales de Dios. Dice que inquirieron, dice que indagaron diligentemente acerca de esta salvación que es nuestra. Querían saber. Ellos, los profetas, no eran autómatas, no eran aparatos a botones que Dios apretaba y ellos escribían y paraba la frase. Otra frase escribían y nada les importaba. No, mientras ellos escribían estas tremendas profecías respecto a la salvación, inquirían diligentemente, investigaban, querían saber, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Estaban transmitiendo el mensaje del Evangelio en forma anticipada, pero no comprendiéndolo como tú y yo lo podemos comprender en nuestra vida. ¿Qué respuesta recibieron? Dice que a estos se les reveló, y hasta en un sentido me da un poco de tristeza, se les reveló que no para sí mismos, no Isaías, esto no es para vos, no es para tu tiempo, no es que Isaías no iba a ser salvo, no es para tu tiempo, no Ezequiel, no Jeremías, se les reveló que no para sí mismos, sino para quién, para nosotros estaban administrando las cosas que ahora son anunciadas por el Evangelio, predicado por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Lástima que, ¿por qué no Isaías? Pero lo más grandioso es que lo administraban para nosotros. No fue invento nuestro, obra del Señor. Así lo dispuso y así lo quiso. Y termina diciendo que en estas cosas, los ángeles anhelan mirar. Y yo entiendo como un razonamiento lógico, como un argumento lineal, que no puede.
anhelan mirar los ángeles. No quiero ser dogmático, pero pareciera que el tenor de la Escritura es anhelan y no pueden. Los profetas de antaño se les reveló que no para ellos, sino para nosotros. Los ángeles anhelan. Y nosotros, hermanas y hermanos, todo esto es lo que Dios ha hecho por la iglesia. Qué tremenda herencia. Quisiera, para concluir esta sección, solamente como ayuda a memoria, con frases muy cortas, enumerar lo que Dios ha hecho por nosotros, y quisiera que este pensamiento quede latente en nuestro corazón y en nuestra mente para la próxima sesión también. Nos eligió, nos santificó, nos roció con la sangre de Cristo, nos hizo renacer, nos dio esperanza viva, nos dio vida de resurrección, nos prometió una herencia, nos guarda con su poder, nos da seguridad de salvación, nos prueba la fe, nos dio la seguridad de que Cristo volverá cuando Cristo sea manifestado. Nos dio un estado interior feliz, de alegría, de gozo y de amor. Nos dio el ministerio profético y el ministerio del Espíritu. Y nos da el privilegio de penetrar en cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. Dios ha hecho esto por la iglesia. Y nosotros lo apropiamos mediante la fe y la obediencia. Hemos estado meditando en aquello que Dios ha hecho a favor de la iglesia. Y ahora vamos a leer el pasaje que continúa con el versículo 13, donde dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre.
Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Las dos palabritas primeras del versículo 13, por tanto, hacen las veces del nexo entre el párrafo que hemos considerado en la sesión anterior, donde vimos lo que Dios ha hecho por nosotros, por la iglesia, y lo que Dios ahora espera de la iglesia. Hay un principio espiritual que es inamovible, que a mayor privilegio, siempre mayor responsabilidad. Hemos estado examinando los privilegios que tenemos por la obra de Cristo, por el plan redentor de Dios para nuestras vidas. Ahora, eso no nos permite de ninguna manera quedarnos de brazos cruzados, muchas gracias Señor, te alabo, te bendigo, y cantar y terminar con eso. En este segundo párrafo que hemos leído, que gira principalmente en torno a los versículos 5 y 6, donde dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esta es la exhortación central que hace Pedro aquí. Es la responsabilidad que nos atañe en virtud de lo que el Señor ha hecho por su iglesia. Vamos a ver entonces algunas características. Este es en realidad un llamado a la santidad que hace Pedro. Y como toda interpretación sana, este llamado a la santidad debe ser analizado a la luz del contexto. La enseñanza bíblica acerca de la santidad, o mejor dicho, la santidad ha sido tocada en muchos casos con mucha liviandad y se han dicho muchas cosas acerca de la santidad que no son realmente bíblicas. Mientras que aquí podemos transitar con seguridad, si queremos analizar este llamado de Pedro a la santidad, tomando en cuenta todo su entorno, todo su contexto. De manera que vamos a comenzar y vamos a ver que la santidad bíblica no es un algo místico, no es una sucesión de experiencias etéreas, sino que es algo sumamente práctico, sumamente práctico. Y lo vamos a ver claramente a medida que leemos nuevamente y vamos exponiendo y considerando estos pasajes. Según Pedro, la primera característica de una vida santa es una mente disciplinada. ¿Ustedes habían pensado en esto alguna vez? Según el apóstol Pedro, la primera característica de una mente, de un santo, es una mente disciplinada. Por tanto, Dios hizo esto por nosotros. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Aquí pareciera que Pedro se mezcló con sus metáforas, porque está hablando de ceñir los lomos. No sé, yo he visto en España y en la Argentina todavía los campesinos, antes de salir a sus labores en el campo, toman lo que se llama allá en Argentina, y creo que en España también, la faja vasca, ¿no?
Es una tela negra de este ancho más o menos y como 2 metros de largo, y empiezan a apretarse bien la cintura para que cuando se agachan luego y hacen esfuerzos físicos, no tengan que volver a la casa y quejarse a sus esposos, ¡ay, la espalda, el lumbago, la ciática! Y andan todos torcidos. Yo creo que muchos de nosotros haríamos bien si cuando hacemos esfuerzos físicos nos ceñimos. Ahora, Pedro dice que debemos ceñir nuestros lomos, quiere decir que debemos prepararnos para un esfuerzo, pero él está hablando no de los lomos de la cintura, sino que está hablando de los lomos del entendimiento. Lo que quiere decir es que tenemos que ejercitarnos y disciplinarnos en nuestra forma de pensar. Y quiero señalar lo siguiente, que el primer paso hacia nuestra conversión, lo que hace a nosotros, no la parte divina en producir convicción de pecado, como ya hemos mencionado en la parte anterior, sino la parte nuestra. Lo primero que ocurre es un cambio de forma de pensar. La palabra arrepentimiento, cuando nuestro Señor comenzó su ministerio público, comenzó a predicar el Evangelio del Reino, diciendo, arrepentíos y creed al Evangelio. Lo primero que tienen que hacer, decía Jesucristo, es arrepentirse. Y la palabra arrepentimiento, en griego, sencillamente quiere decir cambien de forma de pensar. Es metanoia, noia es mente, y meta es cambio, usar. Tienen que modificar su manera de pensar. Y es lógico. Si yo siempre pensaba que era bueno, que era un angelito, que no hacía mal a nadie, que no robaba, que no maté a nadie, era bueno. Era una gran persona. Pero cuando Dios comenzó a hablarme, tuve que comenzar a cambiar esa mentalidad que tenía antes acerca de mí mismo. Tuve que cambiar también mi forma de pensar respecto a Dios y su santidad. Y tuve que cambiar muchas cosas. Y no solamente en la conversión, sino que toda la vida en realidad se transforma en un proceso de renovación mental. A tal punto que el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, el apóstol Pablo utiliza casi como un sinónimo la mente y el espíritu. Dice que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Vale decir, hermanos, que la primera característica de un santo es que tiene que disciplinar su mente, adecuarla y conformarla para llegar a pensar como Dios piensa, llegar a mirar las cosas como Dios las ve. Y alguno dirá, bueno, pero ¿cómo podemos llegar a eso? Hay una forma y una sola forma. Es empapando nuestra mente en las Sagradas Escrituras. Si queremos saber qué piensa Dios acerca del adulterio, busquemos en la concordancia todos los pasajes que mencionan el adulterio y estudiémoslos y podemos saturar nuestra mente, estudiar el tema y saber, Dios piensa de esta manera. Es un proceso largo, pero por medio de las Sagradas Escrituras, por medio de disciplina, y esto requiere disciplina, requiere dedicación y tiempo, de escudriñar las Escrituras, de leerlas en dependencia del Señor, pidiendo la iluminación de su Espíritu. Nuestra forma de pensar irá cambiando, será renovando. Y podremos llegar a decir, como el apóstol Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. San Pablo no tuvo la pretensión de decir que él tenía toda la inteligencia de Jesucristo.
que él tenía toda la sabiduría mental de Cristo. No. Lo que él quería decir es que en las situaciones que tenemos que enfrentar, donde debemos actuar, podremos enfrentarlas y actuar como el Señor Jesucristo actuaría. Porque tenemos su mente. Él para esa situación particular nos da la enseñanza, nos da el proceder y así actuamos. Ahora, esto no es un asunto subjetivo, no es un asunto emocional. Yo siento, me voy. Yo siento, me quedo. No. Este es un asunto de disciplina mental bajo la dirección del Espíritu de Dios y la iluminación de la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Más adelante en la epístola, Pedro vuelve sobre el mismo tema, donde dice, sed sobrios en el capítulo 4, dice, tengan una mente sana. Sed sobrios y esperad por completo. La segunda característica aquí, según Pedro, de una vida santa es la sobriedad. Yo no creo que el cristiano debe ser un hombre, una mujer de cara larga, austera, seriosa. Yo creo que Dios mismo, nuestro Señor, tiene buen amor. Estábamos levantando, haciendo un poco de albañiles, una piecita para tener campamentos con los jóvenes. Y mientras estábamos haciendo la mezcla, apareció un insecto, pero de lo más raro. Tenía no sé cuántas antenas, pequeño así. Y él lo tomó en la mano. Algunos de ustedes lo conocen o lo conocían. Está ahora con el señor Jorge Gómez, me refiero. Y lo miró y comenzó a reír. Y me dijo, Ronnie, ¿no te parece que el Señor tiene un buen sentido del humor? Mira este bicho. ¿Eh? Yo pienso que sí. Pero eso no quiere decir que la vida es una banana. Que la vida se puede tomar a la chacota. Que los minutos y las horas y los días y las semanas y los meses se pueden malgastar. Que la vida es un juguete. Hay hermanos a nuestro alrededor que necesitan nuestras oraciones, nuestra intercesión, nuestra ayuda. Hay almas que nos rodean que están camino de la perdición, del infierno, de la condenación. Y vivimos en una hora muy solemne. Y una característica de una vida santa es que el hombre santo, la mujer santa son sobrios y saben proceder con sobriedad. En tercer lugar nos dice, y esperad por completo en la gracia. Esto nos habla acerca de un corazón que está descansando completamente en la gracia del Señor. Que se apoya por entero en el Señor, que no confía en sus propias fuerzas. El texto dice, la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, y evidentemente el tiempo es futuro, aunque el comentario de Mateo Henry, él lo traduce de esta manera, esperad por completo en la gracia que se os suministra por medio de Jesucristo, permitiendo la interpretación presente así como futura. No quiero ser dogmático con esto, pero sí siento que no solamente debemos confiar en que vamos a recibir la gracia del Señor cuando Él venga, porque el Señor le dijo a Pablo, mi gracia es suficiente ahora. Y es ahora cuando necesitamos la gracia y podemos apoyarnos por completo. Un santo es un hombre que aprende a confiar en el Señor. Yo noto en muchos, por lo menos en Argentina, muchos creyentes que viven en las glorias pasadas y en las glorias futuras. Cuando dan un testimonio,
empieza, hace 17 años ocurrió esto, el otro, y me entregué al Señor. Y ahí termina su testimonio. Y después están hablando siempre el futuro, están hablando siempre de la venida del Señor. Yo creo en la venida del Señor, de todo corazón, y anhelo que Él venga. Pero no podemos estar viviendo en las glorias pasadas y en las glorias futuras y en un vacío presente. Y debemos aprender la vivencia de una vida confiada enteramente en el Señor. Para nuestro sostén diario, sea que trabajemos en una fábrica, en una oficina o estemos en el ministerio del Señor, para nuestra salud, para las necesidades de la iglesia, para los problemas que afrontamos, todo debe ser llevado al Señor y confiado. Esa es una característica del santo. Es una persona que confía en el Señor. A continuación encontramos en el versículo 14 la cuarta característica, como hijos obedientes. Y en el versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Un santo es una persona que obedece la verdad. Es una persona que obedece la palabra del Señor. Es una persona que obedece al Señor. No podemos hablar de santidad si hay mandamientos del Señor que no estamos poniendo en práctica. Se dice de Juan Wesley que un día no salía de su habitación. Pasaban las horas y no aparecía. Y la madre se comenzó a preocupar y lo mandó al hermano. Carlos, anda a ver qué es lo que le pasa a Juan. Entró el hermano en su habitación y lo encontró de rodillas frente a su cama con la Biblia abierta y su cabeza inclinada. Y le preguntó, ¿te ocurre algo? No, pues nada. Estoy buscando en la Biblia a ver si encuentro algún mandamiento nuevo que no he visto antes para obedecerlo. ¿No es cierto, hermanos, que a veces nosotros estamos tratando de esquivar los mandamientos del Señor, a ver si podemos vivir la vida cristiana, pero hay algunos que son un poquito dolorosos o urticantes y los queremos evitar? Hace un tiempo atrás, una hermana, estamos hablando acerca del bautismo. El bautismo es un paso de obediencia para el cristiano, para el creyente, para el renacido. Y ella dijo, no, yo no siento que debo bautizar. Pero ¿cómo que siento que no siento? ¿Ustedes oyeron alguna vez de un soldado al ejército que cuando el cabo o el capitán le dice cuerpo a tierra, le dice, señor capitán, yo no siento? Los mandamientos son dados para ser obedecidos. Pero también debemos agregar que los mandamientos del Señor no son gravosos, son agradables. Y el santo aprende a deleitarse, como Juan Wesley, en guardar los mandamientos del Señor. No son una carga pesada, sino que se transforman en un deleite. Esta es la cuarta característica, según Pedro, de una vida santa. Es un hombre, una mujer que obedece la verdad, que obedece la palabra, que obedece al Señor, que toma la palabra del Señor en serio. ¿Y cuántas bendiciones perdemos por no proceder de esta manera? Seguimos adelante y en el versículo 14, la segunda parte, nos habla, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Pedro nos dice que no debemos amoldarnos a los deseos antiguos.
a la antigua manera de vivir. Antes de conocer al Señor teníamos deseos. A veces más que deseos se transformaban en pasiones, y en pasiones desordenadas, en apetitos desordenados. A veces pueden haber sido cosas sanas o legítimas, pero que ocupaban demasiado tiempo. Ahora Pedro dice que no debemos conformarnos, no debemos permitir que estas cosas nos conformen, nos pongan en un molde. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Todos los ámbitos de nuestra vida deben estar bajo el gobierno del Señor, en toda vuestra manera de vivir. En el verso 17 dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Según Pedro, la vida cristiana es una peregrinación. El apóstol Pablo a veces la presenta como un andar. Andad es la palabra clave en Efesios. Pero también la presenta como una carrera. Y Pedro la presenta como una peregrinación, una caminata muy larga. Y a veces la vida cristiana es presentada también como una batalla, como una lucha. Son distintas fases de la vida cristiana. Pero aquí dice que todo el tiempo de nuestra peregrinación debemos conducirnos con temor. Bueno, esto no debemos aclarar, no significa miedo, de ninguna manera. Por el contrario, el cristiano es una persona que ha sido libertada del temor. El salmista dice, este pobre clamó a Jehová y él lo libró de todos sus temores. De manera que el cristiano no debe vivir bajo el temor, de ninguna manera. Yo me acuerdo de niño, uno de los temores más grandes que tenía, vivíamos en un pueblito en las afueras de Buenos Aires, a 4 cuadras de la estación. Cuando volvía de la escuela y era de noche, eran 4 cuadras, no había ni farol, ni lámpara, ni vela, ni nada, oscura. Y yo desde la estación hasta mi casa me iba corriendo, porque tenía miedo. Tenía miedo que detrás del árbol habría un cuco, no sé. Ustedes se ríen, ahora yo también me río, gracias y gloria al Señor, pero en aquel tiempo no me reía, Llegaba a casa agitado por el temor. Hay otros temores mucho peores. ¿Cuántos? Viven toda la vida con el temor de la muerte. Cristo vino precisamente para libertarnos del temor de la muerte. Lo que Pedro quiere decirnos, y creo que es el único temor que vale o que cabe en la vida cristiana, es el temor de hacer algo, de decir algo que desagrade, que hiera al Señor. Si esa es nuestra regla de conducta, si vigilamos de no hacer ni decir nada que le desagrade al Señor o que le desagrade a nuestros semejantes, la relación horizontal, estaremos de una buena senda. Es ese temor. Es el principio de la sabiduría, según el sabio. El temor de Jehová. El andar con vigilancia, el andar en oración, teniendo cuidado en toda la peregrinación de no desagradar. Nosotros procuramos agradable siempre. Lo que a él agrada, dijo el Señor Jesús, yo hago siempre. Seguimos en nuestro pasaje y encontramos que otra característica muy importante de un santo es que el santo tiene un conocimiento cabal de lo que es, de dónde viene y a dónde va. Lo encontramos en el versículo 18 en adelante, sabiendo que fuisteis rescatados,
Nosotros sabemos, tenemos este conocimiento y lo sabemos, es una realidad. Es la gran diferencia de un cristiano y un no creyente. El incrédulo, ¿usted sabe dónde va después de la muerte? No sé. ¿Usted sabe cuál es su posición actual delante de Dios? No sé. No sabe. Pero nosotros sí sabemos. Y tenemos este conocimiento que se trasunta en una convicción. Sabemos que hemos sido rescatados de nuestra vana, nuestra hueca manera de vivir, esa manera de vivir vacía, sin sustancia, sin solidez, la cual habíamos heredado de nuestros padres, esa naturaleza caída, ese corazón que no puede ser satisfecho con las cosas de aquí abajo. Alguien bien ha dicho que la forma del corazón, bueno, ustedes saben cómo es. Pero un círculo, que es el mundo, nunca puede llenar esa forma particular que tiene el corazón. Nunca puede llegar a satisfacer las ansias profundas de un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Solamente en Dios, dice San Agustín, el hombre encuentra la realidad, se encuentra satisfecho. De manera que sabemos, tenemos convicción, que hemos sido rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros sabemos esto, es nuestra convicción. Yo sé que por mi rescate el Señor Jesucristo se entregó como un cordero fue llevado al matadero. Se desangró en la cruz, derramó su vida, su sangre, como pago por mi redención, por mi rescate. Yo sé eso, el santo sabe eso, y es lo más precioso que sabe, y lo afirma y lo comunica con certeza. Y agrega algo también que nos remonta aún antes de la creación del mundo, en el verso 20, destinado ya desde antes de la fundación, en el plan de Dios de redención, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Otra característica del santo es que él tiene su fe y tiene su esperanza siempre puesta en Dios. Dice el verso 21, mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La primera parte del versículo dice, mediante el cual creéis en Dios. Hay personas, no sé si ustedes se habrán encontrado con ellas, que dicen, no, yo creo en Dios, pero nada más. En los países católicos se dice, yo creo en Dios, pero la Virgen y todo lo demás no me habla. Soy católico, pero no. Pero en otros lugares, personas dicen que creen en Dios, pero no creen en Jesucristo. Y es una mentira. Porque eso no puede ser. No se puede creer en Dios sin creer en Jesucristo. Podrá decir que él piensa que existe un ser supremo, un Dios, pero él no cree en ese Dios. Porque creer en Dios es confiar en Dios. Y la única manera que podemos confiar en Dios es mediante el Señor Jesucristo. Porque hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y por eso Pedro nos dice, mediante el cual creéis en Dios. No hay otra forma de creer en Dios. Y si hubiera alguno aquí en esta tarde que todavía no ha acudido a Jesucristo, no está creyendo en Dios. Dios ha atestiguado a Jesucristo como el único puente, el único mediador. Porque ningún otro
hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Debemos continuamente preguntarnos, hermanos, ¿en quién está depositada nuestra fe? Para esta circunstancia particular, ¿en quién estoy confiando? ¿En un amigo? ¿En un hermano? ¿En un ser querido? Es hermoso llegar a tener amistades y la confianza mutua entre seres queridos es fundamental para la vida de hogar. Pero por sobre todas las cosas, la fe y la confianza deben estar puestas en el Señor. Y es interesante que cuanto mayor confiamos y descansamos en el Señor, mayor confianza podemos poner en aquellos que nos rodean, aquellas personas que merecen también la confianza. Otra característica más, en el verso 22, es la pureza. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y el fin del versículo que dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Purificado, comienza el versículo y termina con la palabra puro. Un santo es un ser purificado, es un ser también que vive en pureza, que procura vivir en limpieza delante de Dios, que tan pronto toma conciencia de haber hecho algo que le ensucia su corazón, su alma, su relación con Dios, inmediatamente acude con arrepentimiento al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Un misionero nos decía en Alemania cómo continúa todavía ese avivamiento continuo del África que empezó hace muchos años. Y dicen que una de las verdades que más se ha enfatizado en ese avivamiento es mantener las cuentas claras y cortas con Dios. Que tan pronto toman conciencia de haber dicho algo contra el hermano, haber hecho algo contra el Señor, que en última instancia es lo mismo. Si ofendo a mi hermano, estoy ofendiendo a Dios. Inmediatamente arreglar esa cuenta, pedir disculpas, pedir perdón al hermano, pedir perdón a Dios y andar en la luz, confesar los pecados. La Biblia no nos enseña impecabilidad, pero sí nos enseña que podemos vivir constantemente bajo la virtud de la sangre que nos limpia de todo pecado. No debemos, por ejemplo, dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Si estoy enojado con otra persona, no debo dejar que el tiempo pase. Bueno, mañana, pasado el lunes, lo voy a arreglar con él. No, ya. Vida pura, vida de limpieza. Esa sí es una característica muy señalada del santo. También nos dice, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Pregunto, ¿por qué dice amor fraternal no fingido? ¿No hubiera sido suficiente con decir, poner el dedo encima de las dos palabras no fingido? Es decir, con amor fraternal. ¿Por qué dice Pedro no fingido? La única conclusión es que se puede tratar de fingir el amor. Y muchas veces creyentes están fingiendo que aman a los hermanos, cuando en realidad no los aman. Y por eso nos dice la Escritura que para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de adentro, de las entrañas, y de corazón puro. Es que no es posible amar entrañablemente y amar de corazón y sin fingimiento si no hay un corazón puro.
Si no hay un corazón limpio, no es posible amar. Con esta calidad de amor que el apóstol considera parte de la santidad. De ahí la importancia de vivir en pureza, de vivir bajo la virtud de la sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, de confesar nuestros pecados constantemente al Señor, o tan pronto tomamos conciencia de él. Nos vuelve a hablar del nuevo nacimiento que hemos tocado en la primera parte, y hacia el final del párrafo nos dice en el capítulo 2, versículo 1, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. El santo es una persona que tiene motivos puros. La palabra desechando aquí es una palabra muy fuerte, muy agresiva en el griego. Cuando uno desecha una cosa, no la acaricia, por supuesto. Tampoco la quiere tener a cierta distancia, quiere tenerlo bien lejos. Desechar algo es tenerlo bien lejos. En la Argentina, desechos se llama la basura. No sé si ustedes le llaman así a los desechos, la basura. Y nadie quiere acumular basura en la casa por 3, 4, 5, 6, 7 días, sobre todo si se ha echado carne, pescado, y eso ustedes saben lo que ocurre con eso. Terrible olor, insoportable, no se puede estar. La basura, ¿qué hacemos con la basura? La juntamos, la atamos y afuera, al basurero, al recolector de residuos, la desechamos. Y ese es el término que utiliza, es un término muy fuerte, porque todo lo que está hablando aquí es basura, es sucio, habla acerca de malicia, habla acerca de engaño, habla acerca de hipocresía, de pretender o de tratar de pretender ser más de lo que somos. Habla de envidia y todas las detracciones. ¿Saben lo que significa la palabra detracciones? Las habladurías, las críticas, los chismes, el hablar a las espaldas del otro. Todo esto, dice Pedro, fuera. Hay que desecharlo vigorosamente, enérgicamente. Es lo que enseñó el Señor Jesús. Si tu mano te fuere ocasión de caer, te dijo el Señor Jesús, córtala. Hay que cortar por lo sano. Esto no se puede jugar. Con esto no se puede entretener uno. Hay que cortar y afuera. Y esta es una característica. No juguetea con estas cosas. Las desecha. Y finalmente, en el versículo 2 del capítulo 2, nos habla de algo muy positivo. Desead, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada. Creo que hay con nosotros en esta tarde varias madres que saben mejor que los padres lo que es lo que Pedro está diciendo, lo que Pedro nos está enseñando. Los niños recién nacidos, los bebés, cómo desean ser amamantados. Cuando viene un bebé al hogar, todo el horario previo se terminó. Pero puede ser ya, dice la mamá. Si recién le di de nuevo está queriendo comer y lo amamanta. Y va a hacer algún quehacer de la casa y de nuevo llorando el bebé, de nuevo quiere comer. Y Pedro está diciendo que nosotros, los santos, debemos ser igual que los bebés recién nacidos.
que cuando tienen necesidad de alimentarse lloran. Nosotros no llegamos, ¿es cierto?, a llorar por el alimento espiritual, pero sí debiéramos tener un anhelo, un deseo constante de la leche espiritual, no adulterada, la leche pura, no como hacen los vascos en Argentina, que le echan medio de agua y medio de leche. Leche pura, sin adulterar, toda la palabra del Señor, toda la verdad del Señor. Esto es lo que dijo San Pablo. No he rehusado comunicar todo el consejo de Dios, toda la verdad de Dios. No adulterar, para que por ella crezcáis. Si queremos crecer, debemos tener siempre anhelo de la leche espiritual. Y quizás el primer síntoma de decadencia espiritual en tu vida o en mi vida, ¿no es cierto?, ha sido una pérdida de apetito por la palabra de Dios. Una pérdida de interés en reunirme con los hermanos, de estar bajo el son de la palabra del Señor. Esto es lo que Dios demanda de la iglesia. Esto no es una opción, bueno, puedes o no puedes, no, esto es lo que Dios espera de aquellos para los cuales hizo tanto. Y estas son, en conjunto, según la teología de Pedro, las características, las expresiones de una vida en santidad. Y como dije al principio, y quiero repetir, nos habremos dado cuenta que son cosas sumamente prácticas. Nada místico, nada etéreo, nada de visiones angelicales, bien concreto. Y quisiera también, como para ayuda de memoria, repetir estas características que encontramos en este pasaje y con esto terminamos. Una mente disciplinada, un espíritu sobrio, un corazón confiado, una disposición de obediencia, no amoldarse a los deseos antiguos, una conciencia tierna, conducidos con temor, un conocimiento cabal de nuestra posición en Cristo, la fe y la esperanza puesta en Dios, pureza, un genuino y entrañable amor por la hermandad, desechar todo lo dudoso y un genuino anhelo de alimento espiritual. Cuando una criatura, con esto cierro, no quiere comer, la madre inmediatamente comienza a preocuparse. A este chico le pasa algo y le pone la mano en la frente, a ver si tiene fiebre. ¿Está enfermo? ¿Le pasa algo? O que el Señor no tenga que estar poniéndonos la mano en la frente cada rato a ver si está enfermo, que no queremos comer de los manjares de su palabra. Que Dios nos ayude en estos días y que podamos comer todo lo posible sin empacharnos. Es un poco peligroso el seminario cuando tenemos tanto para ver y considerar y que el Señor nos ayude también a digerir.